Momento de darle la bienvenida al abogado César Coronel, abogado gerente de defensa de deudores en Ecuador. Qué gusto tenerte aquí, César, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Liz? Luis Antonio, gracias por la oportunidad. Un abrazo muy fuerte a todos quienes hasta ahora nos escuchan a través de WQ y siguen esta entrevista también a través de las redes sociales. Y sabes que muchos se preguntaban ya al anunciar la entrevista quizás y publicarlo en nuestras redes sobre el tema, ¿no? Dice, deudas, segunda causa de divorcio en Ecuador. Y quiero empezar preguntándote por qué quizás es tan importante justo en este mes, abril, poner este tema sobre la mesa. Pensé que me ibas a preguntar cuál es la primera, pero en todo caso... La primera ya creo que... ya te imaginabas cuál es. En todo caso, sí, en efecto, la segunda causa de divorcios en el Ecuador, y esto está certificado por el INEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, está relacionada con deudas y problemas financieros en pareja. Pero estos problemas se van agravando por una serie de factores, tanto internos como externos. En lo que respecta a los factores externos, algunos de ellos sí previsibles, está justamente el hecho de que el mes de abril es el mes más complicado, sobre todo en la región costa, en lo que respecta a deudas. ¿Por qué? Porque recuerda tú que muchas compras que hicimos en diciembre tenían esta promoción de 3 meses de gracia. Entonces tú dijiste, perfecto, enero, febrero y marzo no pago, pero resulta que la primera cuota ya la tienes que pagar ahora en abril. Claro. Primera complicación. Y segunda complicación, que en este mes de abril tienes gastos relacionados con el regreso a clases de tus hijos, matrículas, pensiones, útiles escolares, uniformes, el lunch, entre otras cosas, expreso, entre otras cosas. Entonces, resulta que muchas personas juntan estas deudas de diciembre, la primera cuota que tienes que pagar ahora en abril, con esas deudas que vas a adquirir o los gastos en los que vas a incurrir en razón del inicio de clases. Entonces, todo esto genera un estrés financiero, empieza a generar ansiedad, complicaciones, y esto puede terminar también en problemas en pareja que pueden también derivar, como en efecto las cifras así lo confirman, en una ruptura definitiva. Sí, no, hermano, se dice muchas veces que las deudas matan el amor, ¿no? Por la serie de problemas que se suscitan, pero esto se puede dar también quizás por una excesiva confianza en llega diciembre, como tú dices, compro, digo, 3 meses de herencia suena súper bien, voy a tenerlo ahorita y lo pagaré después, y calculo que recibiré utilidades, yo sorpresa no las recibí o vienen muy por debajo de lo que estimé. Mira, hay dos grandes casos. El caso de la persona que en diciembre se dejó llevar por el ticket rojo con letras blancas y dijo, ok, compro porque me conviene, pero no hizo una debida planificación, no revisó sus cifras, simplemente se dejó llevar por el impulso. Y esa persona muy probablemente hoy tiene complicaciones para pagar esa primera cuota. Pero también existe el otro caso, de aquella persona responsable que habiendo planificado, pasado a limpio sus cuentas, habiendo tenido claro que tenía capacidad para endeudarse, su situación económica entre diciembre del 2023 a lo que respecta al mes de abril del 2024 ha cambiado radicalmente. ¿Por qué? Porque perdió su trabajo, porque su negocio cerró, porque sus ventas se redujeron, porque el negocio que tenía ha tenido que mermar sus operaciones. Recuerda que en enero tuvimos una declaratoria de conflicto armado interno. Correcto. Que muy probablemente para diciembre no lo teníamos previsto, un nuevo toque de queda, y todo esto ha golpeado el bolsillo de mucha gente. Entonces podría pasar que hoy tienes problemas para pagar, ya sea, primer caso, porque no planificaste y no lo hiciste con responsabilidad, o dos, porque habiéndolo planificado y habiéndote endeudado responsablemente, tu situación financiera cambió por una serie de factores externos que no necesariamente dependen de ti. Entonces, evidentemente, esto puede llevar a que esta persona pueda incluso ser demandada por las deudas. Recordemos que con un solo día que tú te atrasas, suceden 3 cosas. Primero, terminas pagando más porque te cobran gestión de cobranza, intereses, mora, etcétera. Segundo, porque va mermando esto tu calificación en el buró de crédito de 999 empieza a bajar a 800, 700, 600. Ya por debajo de 600 es difícil que puedas acceder a un nuevo crédito. Pero además también corres el riesgo de que te demanden. Ahora bien, en lo que respecta a la demanda, y yo siempre me detengo en este tema porque es importante y la experiencia nos lo ha confirmado, una demanda por deudas no es el fin del mundo, pero tampoco te puedes descuidar. Incluso se trata de una puerta abierta para negociar en mejores condiciones la deuda. Sin embargo, tienes que hacerlo de manera inteligente, estratégica y acompañado con asesoría especializada en la materia. Pero quizás qué hacer antes de llegar a ese punto, ¿no? Porque ya cuando tú tienes deudas o muchas deudas, ya se nubla la mente y ya no ves caminos. Tú dices, ¿y ahora qué hago? O sea, no estoy generando más dinero, no puedo salir. Más bien, quizás voy abriendo más puertas y lo único que logro es conseguir que esa deuda se multiplique.
Correcto. Bueno, primero, lo primero, la planificación correcta, y es justamente uno de los consejos que nosotros queremos compartir con ustedes hoy respecto a cómo evitar que las deudas afecten a tu familia. Ajá. La correcta planificación es importante, pero también hablar de las finanzas en familia, en pareja, que tu pareja sepa cuánto ganas, cuánto gastas, que tus hijos sepan cuánto ganas, cuánto gastas. Eso como prevención. Ahora, ¿qué pasa si ya la persona, planificando o no, hoy se encuentra en un problema de sobreendeudamiento? Ajá. Hay muchas alternativas y es importante revisar esa deuda con detenimiento. Puede tratarse de una deuda que implica nulidad porque la sacó alguien falsificando tu firma. Segundo, hay que ver si esa deuda por el paso del tiempo podría aplicar a una prescripción. Tercero, podríamos revisar la posibilidad de una renegociación o incluso, mira, hay personas que me dicen, abogado, yo ya quiero salir de este problema, conseguí reunir una bolita de plata y tengo algo para ofrecerle al banco. Incluso hoy, ya en buena hora, luego de un año y medio de tratar de incidir positivamente también en el sector financiero, hoy muchas de las instituciones financieras, justamente por gestión nuestra, Defensa de Deudores, han logrado comprender que en muchos casos es mejor lo que podríamos llamar un mal acuerdo que el mejor de los juicios. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si tienes un caso de una deuda que ya el banco te ha dicho, tienes que pagarme $27,000 y tú lograste conseguir 16 y eso cubre la totalidad del capital y algo de los intereses, muy probablemente la institución financiera, como se trata de un solo pago, te lo va a aceptar. Entonces existen estas alternativas también. Pero muy probablemente si tú vas a la ventanilla del banco a hablar directamente con el funcionario, no, como decimos en el barrio, no te van a parar bola. Así O es. las opciones que te van a dar son aquellas opciones que están en el manual. Lo que está en el sistema, Liz Valareso, ok, debe 10,000, máximo le podemos aceptar 9,900. Oye, ¿dónde está el descuento ahí? Y hay otra cosa, y quiero ahí de repente que lo expliques también, César. ¿Por qué sí renegociación y por qué no refinanciación? Porque mucha gente tiene quizás estas deudas con las tarjetas de crédito y opta porque esa es la opción que te da la tarjeta, sabe que podemos refinanciar. Muy buena pregunta, porque cuando tú hablas de una renegociación, hablas en términos de esa deuda actual. Es decir, si tú debes $10,000 más $4,000 de intereses, tú negocias cómo vas a pagar esos 14,000, ya sea pagando, por ejemplo, un abono inicial de 2,000 y los otros 8,000 del capital en cuotas, o de alguna forma que te permita pagar en un solo rubro. Pero en cambio el refinanciamiento es cuando tú vas a la institución financiera y te dice, tú me debes 10,000 más 4,000 de intereses, entonces este valor te lo sumo al otro y tu nuevo capital es 14,000. Y a esos 14,000 le aplico una nueva tasa de interés y me debes ahora 20. Pero esa es la opción que te dan ellos. Es la opción que te dan ellos, pero no es la recomendable. Es más, nosotros decimos es la última alternativa que deberías aceptar. Porque en efecto, obviamente a ellos les resulta conveniente. Claro, es negocio. Y de alguna manera para nosotros como deudores también nos resulta atractivo porque bajas el valor de la cuota y extiendes la deuda. Y cuando tú normalmente firmas estos acuerdos ni siquiera te das cuenta de la letra chica o no haces el cálculo. Yo no he visto a nadie que vaya al banco con una calculadora a ver cuánto voy a terminar pagando. Sino simplemente en la desesperación de no caer en mora, firmas cualquier documento que te ponen al frente. Pero eso es algo que tú puedes negociar tú solo, como poníamos el ejemplo antes, ¿no? De voy a la ventanilla y no te paran bola, o es mejor ir con alguien experto, como ustedes, ir de la mano de alguien que pueda sustentar y tener la respuesta precisa a lo que ellos te vayan a decir. Siempre es mejor ir con alguien que tenga especialidad en la materia. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un análisis de todo el entorno de la persona deudora, de todo el entorno de la deuda, de todos los aspectos legales y financieros. Es decir, no es lo mismo que Liz Valareso, que tiene 2 casas y 2 carros, vaya a negociar una deuda, a que Liz Valareso vaya a negociar la misma deuda sin tener un solo bien. ¿Por qué? Porque eso lo debe conocer el acreedor dentro de esa negociación. Es decir, el acreedor debe saber que si incluso te demanda no va a conseguir nada y que es mejor llegar a un acuerdo. O incluso pudiendo, porque mira, puede pasar que tú me digas, pero es que César, yo sí tengo una casa, y yo te pregunto, ¿y esa casa está hipotecada? Sí, es que está hipotecada con el BIES. ¿Cuánto cuesta la casa? 50,000. ¿Y cuánto debes al BIES? 40. ¿Y de cuánto es tu deuda con la tarjeta? 20. Bueno, si es que llegare a pasar que te demandan, esa casa se va a rematar
pero el primero que va a cobrar es el BIES, porque tiene preferencia en el crédito, porque Claro. tiene una garantía hipotecaria, y muy probablemente a esa tarjeta de crédito no le va a llegar nada. Entonces no le conviene tampoco demandarte, pero todo eso hay que analizarlo y hay que darle el contexto, y muy probablemente la persona de la ventanilla no va a tener toda esta información. Por eso es importante hablar directamente con el abogado del banco. Entre abogados nos entendemos, dicen por ahí, y no es menos cierto en la medida en que puedes llegar a una mejor negociación y un mejor acuerdo, porque al final del día la idea de los bancos, y esto te lo digo porque lo he hablado en varias ocasiones con muchos gerentes de instituciones financieras, su interés no es quitarte las cosas, el interés de ellos es recuperar algo de lo que te prestó. Entonces, en esa medida hay que trabajar en acuerdos que le permitan al deudor pagar, al acreedor cobrar, pero comprendiendo la nueva realidad de la persona deudora. Y se pudiera decir que, y bueno, con esto, desde que están ustedes, sobre todo, César, abriendo este camino, ¿no? Dando esta oportunidad a que la gente tenga cómo informarse, cómo ver una luz. Ese panorama deja de ser oscuro. ¿A qué me refiero? Hay gente que hasta se quita la vida por las deudas, porque ya el agobio es demasiado grande, porque ya pasa por estas etapas de me divorcié, perdí mi hogar, encima no logro salir, no consigo el trabajo, no consigo la plata, pero hay cosas que no conocemos porque no somos expertos en leyes. ¿Tú crees que se pudiera decir que hoy para todos hay una solución? Para toda deuda hay una solución. Incluso varias soluciones para la misma deuda. Increíble. De tal manera que es importante que la gente cuente con asesoría correcta. Pero lo más importante también, Liz, no perder la calma, no entrar en desesperación, porque normalmente como te acosan con las llamadas y te hostigan con correos, mensajes de WhatsApp, que eso incluso está sancionado por la ley cuando se exceden y caen en el hostigamiento, la gente pierde el control, la gente se desespera, entra en ansiedad, en preocupación profunda, incluso en depresión y angustia, de tal manera que pueden llegar a tomar decisiones equivocadas. Y no solamente hablo del extremo del suicidio, que es gravísimo, sino incluso cosas como el divorcio, o también caer en la tentación de acercarte directamente al acreedor y aceptar las condiciones que te ponen al frente. Y repito, no es que lo hacen de malo, ellos son un negocio al final del día y obviamente quieren recuperar lo que te prestaron, y si adicionalmente pueden ganar algo más, no van a escatimar en hacerlo. Pero si tú cuentas con asesoría especializada, puedes mirar no solo el árbol, sino el bosque completo y poder encontrar otras alternativas de solución que te permitan justamente encontrar un camino y una luz que logre recuperar la paz y la tranquilidad. Mira, hay mucha gente que me dice, abogado, es que ya me llegó hoy la notificación de la demanda. ¿Qué hago? Fácil. Llámenos, contáctenos, busque un abogado experto en la materia y tome decisiones correctas, porque además los tiempos son cortos en los procesos de deudas. Mucha gente se descuida y eso puede terminar incluso en una insolvencia. Entonces, además en el camino perder todos tus bienes. De tal manera que es importante no perder la calma, tomar decisiones correctas, estratégicas y acertadas, buscar ayuda especializada y por supuesto ya cuando usted contrata a su abogado, hacerle caso a su abogado, ¿no? Porque a veces pasa también que la gente se asesora, busca ayuda especializada, el acreedor te llama y te dice algo que puede sonar tentador y resulta que terminas aceptando algo contrario a tus intereses. Ahora, ¿dónde se pueden contactar contigo, con ustedes, con Defensa de Deudores? Bueno, te cuento que estamos atendiendo aquí en la ciudad de Guayaquil, en el edificio World Trade Center. Estamos en la Torre A, oficina 805. De lunes a viernes, horario de oficina. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. World Trade Center, Torre A, oficina 805. Si está en otra ciudad o prefiere llamarnos, lo puede hacer al 1-800-DEUDAS. Repito, 1-800-DEUDAS, la llamada es totalmente gratuita, incluso nos puede llamar desde el celular o también nos puede escribir si desea, ojo, escribir al WhatsApp 0983 49 74 52. Repito, el WhatsApp para escribirnos 09 83 49 74 52. Y además, síganos en las redes sociales, @Defensa Deudores GC. Te cuento que todos los días estamos subiendo cápsulas informativas para que la gente sepa sobre sus derechos. Y todos los días nos hacen preguntas y esas preguntas las transformamos en un video que luego lo publicamos para responder esas dudas que tiene normalmente la gente sobre las deudas. Lo he visto. Y una última pregunta para que quede claro, porque hay mucha gente que todavía está desorientada en el asunto. ¿Toda deuda es solucionable? Toda, absolutamente, toda deuda es solucionable y alternativas de solución incluso puedes encontrar varias para la misma deuda. Era importante reafirmar eso, ¿no? En todo caso, aquí también nosotros subimos la entrevista en las redes sociales, están abiertos nuestros números, háganos saber qué temas usted quisiera saber en torno a esta situación, ¿no? De
por la que uno atraviesa de adquirir deudas, que aquí pues vamos a tener siempre en este espacio al abogado César Coronel, que es gerente de defensa de deudores, para poder darnos luz en eso. Así que gracias, César, por haber estado con siempre nosotros. las órdenes, gracias por la invitación y sobre todo por el gran aporte que esto significa para la comunidad. Estoy seguro que mucha gente luego de esta conversación se va a quedar más tranquila de saber que su deuda tiene solución y que existen abogados expertos en deudas, porque eso también es algo que la gente no conoce y es importante que lo sepan. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti, ha sido un gusto tener en nuestra cabina el abogado César Coronel.